Lo va a hacer. Yo sé que no lo va a hacer porque usted es una embustera y tu ignorancia va a llevar a que este país en 4 años se fastidie. Y esto tiene nombre y apellido. PNP. Esta señora empieza a decir barbaridades con cifras numéricas y nadie era capaz de decirle a esta gente: usted no se ha dado cuenta que no suma lo que usted está diciendo, que es lo más preocupante. Escuche esto, comparte este video por favor. Cuando los países caen en deuda pública, grandes deudas públicas, generalmente es porque comienzan a hacer una expansión en el desarrollo de infraestructura. Cuando eso ocurre, el gobierno tiene una insuficiencia de ingresos y comienza a pedir prestado para pagar la expansión en infraestructura y la operación gubernamental. Cuando su país no produce lo suficiente como para producir el dinero que va a compensar el gasto público, ya sea el desarrollo de carreteras, ya sea la educación, la salud, todos estos renglones, pues comienzan y le dan continuidad al endeudamiento público. ¿Y qué hace el capital financiero? La banca. Como sabe que usted es incapaz de producir, continúa dándote y prestándote el capital financiero para que a la larga, cuando el Estado haya completado su fase de desarrollo de infraestructura y se dé cuenta que no tiene un retorno de inversión, no tiene un dinero que pueda captar tras el gasto que hizo en esa infraestructura, porque era una infraestructura que no produce, como puentes, paseos de bicicletas, sandeces, pues ahí entonces el gobierno tiene un problema y el capital financiero, que lo sabe, comienza a quedarse con sus entes de servicio y le dice: no hay ningún problema, yo te voy a pagar más deuda, te voy a prestar más deuda, pero a un interés mayor, y tú vas a tener que hacer algún tipo de regulación y traspasarme a algún ente de servicio. ¿Qué le hicieron a Puerto Rico? Comenzaron con esos renglones y se quedaron con el aeropuerto, se quedaron con los expresos, con los peajes. Van ellos captando el dinero que se supone que captara el Estado. Ahora ya el Estado nunca lo va a captar y traspasó el desarrollo de infraestructura con su capacidad de generar ingresos a la empresa privada. ¿Y cómo puede salir de ese boquete el gobierno? Una vez más, entonces, desarrollando producción. Por eso es importante la manufactura. Es bien importante la manufactura, que produce alrededor del 42% del presupuesto que gana el país. Pero la gobernadora les dijo a ustedes que el presupuesto consolidado, que era de más de 32 mil millones de dólares, 4 renglones absorbían el 64%, lo dijo ella, pesando salud, educación, las pensiones. Eso que ella dijo, que es el 64% del gasto público del presupuesto, no genera ingresos, no tendrá jamás un retorno de inversión. Entonces, cuando comienza a pasar eso, las regulaciones que le piden, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal, en aquel entonces el capital financiero, es que se abran ventanas de retiro, que se congelen plazas, y los políticos son tan brutos que le hacen caso. ¿Y qué hicieron con eso? Las personas que dejan de trabajar porque la plaza está congelada, dejaron de aportar al Estado. Nadie va a generar un sueldo, nadie va a pagar contribuciones. Por eso es que se aumenta tan drásticamente los costos por salud, porque la atención a la población que ya usted tiene en esa ciudad es una población adulta enferma que depende constantemente de tratado médico. Dicho eso, comienza esta señora a decir que va a salvar los municipios, que están todos quebrados porque ninguno produce. ¿De dónde, demonios, esta señora dice que ella tiene el dinero para salvar los municipios? No lo tiene. Pues comenzó a decir una sarta de disparates, prometiendo cosas que no puede cumplir y vendiéndole al pueblo que ella va a rescatar algo cuando no tiene el dinero para rescatar. Salud, constantemente aumentan los costos, pero eso es constantemente por una política que los mediocres políticos de aquí nos sumergieron. Antes, Puerto Rico tenía un sistema de salud universal, el sistema que inventó el doctor Guillermo Arbona, un doctor estadista, quien fue contratado por un gobernador popular, Luis Muñoz Marín, para que, dejando al lado sus diferencias ideológicas, desarrollara un sistema de salud universal. Eso le costaba al Estado 721 millones. En ese momento, estamos hablando del año 1990. El nuevo modelo de salud de la tarjetita que inventó el PNP comenzó a costarle 1.200 millones de dólares al Estado. O sea,
casi un 50% en aumento de inflación. No, más de un 50%, casi el equivalente. O sea que es como algunos 80% en valor adicional de lo que gastaba el gobierno. Cuando usted multiplica por 20 años ese valor en aumento que fue creciendo constantemente, alcanzamos el 50% del endeudamiento público. Cuando ella entra en el renglón número 4, que es el renglón de las pensiones, la deuda pública se vuelve impagable cuando el Estado debe el equivalente a lo que produce. ¿Qué es lo que produce? El Producto Nacional Bruto. Cuando su nivel de deuda pública es equivalente, es igual al Producto Nacional Bruto, ya usted debe lo mismo que ingresa. No puede aumentar de ese valor. Puerto Rico tenía un Producto Nacional Bruto que rondaba los 70,000 millones de dólares para el 2016. En el 2016, Puerto Rico debía 71,000 millones de dólares en deuda pública y 52,000 millones de dólares con las cuentas de pensión. Pero con este manoseo, con este ultraje, con esta violación técnica, me parece que es la hipocresía de lo que serían los procesos políticos en Puerto Rico. ¿Y por qué ese valor tan alto? Porque Puerto Rico tuvo un gobernador donde decidió hacer la titularización de la deuda. Y la titularización de la deuda, lo que hizo aquel gobernador Luis Fortuño fue emitir deuda pública para pagar deuda pública, algo que no se debe hacer porque no es algo científico, ahí no hay ciencia, eso no es técnica, eso no es nada, eso es basura, eso es darle paso a la continuidad del endeudamiento público. Y el señor Luis Fortuño entonces lo que hizo fue que generó deuda pública cargado contra las cuentas de pensión para el pago entonces de la banca y traspasa el título de la deuda de la banca al sector privado, a las cuentas de pensiones y a las cooperativas. Justo en ese momento Puerto Rico traspasa el nivel de deuda externa y aumenta el nivel de deuda interna porque el compromiso ahora era con los pensionados, con todas estas personas. Los que cobraron, que se fueron, vendieron y quien compra en el mercado secundario nunca le prestó dinero a Puerto Rico. Y ahí es que entran los bonos de cofina, que fue un sistema tributario donde se inventó el Partido Popular Democrático con el aval de sus senadores y sus representantes y el Partido Nuevo Progresista con sus senadores y representantes y cogieron y extorsionaron a nuestro país y le pusieron una contribución al consumo porque Puerto Rico tiene una economía de consumo, no tiene una economía de producción. Y para el gobierno poder generar algún ingreso adicional fuera de su estructura operacional, inventaron este sistema tributario para que las personas cada vez que consumieran, que compraran algún tipo de producto, se generara una captación y fuese a satisfacer una deuda pública que ya estaba fuera del orden constitucional porque le están diciendo al mundo financiero: nosotros te vamos a pagar con un ingreso único de una contribución única impuesta al consumo. Todo eso fue cargando el valor de la producción puertorriqueña. Los procesos de elaboración aumentan los costos. El problema energético y todo este nivel de infraestructura obsoleta hizo entonces escuelas viejas, cuarteles viejos. Ella lo dijo ella. ¿Cuántas veces no le dijimos que tiene todos los cuarteles escascarados? No tiene para pagar las pensiones de los policías, no tiene para aumentar el sueldo de los policías y se puso a decir que va a mejorar la situación de la infraestructura de la policía. Que volvemos, ¿qué genera el gasto en infraestructura? Nada, se los expliqué ahorita, a menos que sea una infraestructura en vías de producción. Estamos hablando de estructuras para establecer empresas de manufactura, estamos hablando del desarrollo de predios agrícolas para la producción agrícola, estamos hablando de la producción y el aumento de licencias, las personas que tienen cualquier tipo de, vamos, hasta los podcasts, usted para producir, usted no tiene que ser un agricultor. Entonces no estamos teniendo la capacidad de vernos como empresarios, sino como empleados. Y ella misma, con su boquita de comer, tuvo la osadía de decirle a nuestro país que va a convertir las universidades de Puerto Rico en institutos de servicio. O sea, que en vez de estar graduando ingenieros, doctores,
doctores, abogados, financistas, contables, agrónomos, agrimensores, personas que puedan entrar directamente al mundo técnico, pues entonces los manda a que sean las personas que le brinden los servicios a los que traigan del extranjero con licencia foránea y capacidad de ellos de producir, y nosotros como unos trabajándole a un extranjero que viene y se para en tu país y se queda con tu tierra y se queda con tu capacidad de producción y luego le llama a usted capital humano, recursos humanos. Le están achicando la capacidad y el autoestima a nuestro pueblo constantemente, y eso es parte del colonialismo. Eso fue lo que la gobernadora se sentó allí a decir. A mí me dio vergüenza ajena. Cuando empieza a hablarle de la producción energética, les dije que venía a gasificar a Puerto Rico. Esta persona, quien le gusta mucho esto de los PAC y los super PAC, pues está atada directamente a todos los que producen este tipo de material y materia prima. El punto que una de las legislaciones con las cuales entró fue que utilizaran el hidrógeno como fuente de energía renovable. ¡El hidrógeno! Que el hidrógeno no es una fuente de energía. Pero estos mazos de tramposos van preparando todo un esquema para viabilizarlo, porque lamentablemente operan en función a los inversionistas y no en función a la sociedad. El señor Johnny Méndez dijo que le va a poner un 4% de impuestos a los de la Ley 22, los que no pagan, y que va a equiparar eso con lo que pagan los puertorriqueños. Y se le zafó una cifra donde nosotros la agarramos. Cuando él dijo esa cifra, si usted entonces le añade el 96%, vas a tener el total del dinero que limpian en Puerto Rico estas personas, estos malandrines de la Ley 22, y te vas a chocar con la realidad de que es el equivalente al presupuesto del país. Lo que genera nuestro país para mantener todo el gasto público, esa misma cantidad de dinero generan estos multimillonarios sin pagarle un centavo al pueblo. Así que el dinero que entra en circulación a nuestra economía, que ellos se basan en que es la producción que surge tras la inversión del capital extranjero, pues tampoco se queda, porque ellos mismos te están diciendo que al no pagar contribuciones, el dinero que entró en este libre mercado, por donde entró, salió, y como fuga de capitales o transferencia de capital, pasa entonces a la banca de estos inversionistas, que no es aquí. Y el dinero luego lo pasan a unos bancos financieros como Panamá, el Luxemburgo, Tortola, lugares donde ahí usted no va a ver ningún tipo de producción, y es simplemente el lugar donde estos malandrines depositan su dinero y puedan tener un alcance mayor para no tener que pagar contribuciones, y se roban el dinero del mundo. Eso le pasa a todos los países. Eso no le pasa a Puerto Rico nada más. Y cuando esta persona comienza, la que está gobernando ahora, cuando ella dijo que iba a votar a todos los que ya estaban, que son de su propio partido, es porque sus cabilderos van detrás del servicio, porque es la forma como ellos van a retomar el dinero que depositaron en la política de esta persona. Y todo el mundo tiene que recordar, porque ahora todo el mundo menciona Politank. Cuando este servidor comenzó a decir Politank, lo tildaron, y empezando por ella, de que tenía desórdenes mentales. Todos ustedes lo vieron, claro. Tenía miedo, porque por primera vez se estaba topando con alguien que está dándole a la estructura matriz que financiaba las operaciones de esa gente. Pues cuando ahora entra a gobernar, vemos entonces el descontrol para la otorgación de nuevos, ¿cómo le digo?, subastas, donde estas personas operarán la cosa pública por más de un año, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y quiénes van a ser? Pues nuevos operadores a un costo mayor. Y por eso es que usted vio que la gobernadora aumentó el presupuesto consolidado del país. Usted está frente a un acto de locura crasa, donde una persona te está diciendo: ahora vamos a gastar más y vamos a ingresar menos, porque Dios es grande. Entonces uno entra con un envase de popcorn y uno es malo. ¿Ves? Los coge a ellos. Allí tenía a un senador que me daba vergüenza, parado en el medio de la sala, allí aplaudiendo, un tipo que no sabe de aritmética básica, que no se ha dado cuenta que lo están cogiendo de pendejo allí malamente, y aplaudía como una foca, no como una foca porque está muy distante a ser ahora es más como un huevo güero. Pero cuando usted lo ve, ahí es que uno dice, pues lejos llegó nuestro país, lejos llegó, con un mazo de ignorantes
que no tienen la capacidad de entender estos conceptos básicos que acabamos de discutir y luego hablan de que ellos llegan a mover el gobierno y como gobiernan y como operan lo que hicieron fue joder el país. Así que por favor, comparta para que la gente vaya familiarizándose con estos términos, vaya familiarizándose con la dinámica, vaya familiarizándose con todo esto, porque pronto, en las próximas semanas, la gobernadora estará enviando el presupuesto nefasto para la legislatura y veremos allí qué va a hacer la Cámara de Representantes, que por su desempeño previo en estos meses han visto que es inexistente. Allí es algo que nadie puede entender, pero yo les prometo que tan pronto ese documento llegue al Senado, será desglosado partida por partida y cada uno de ustedes va a tener la cifra con la que esta mentirosa, esta embustera, se paró allí a decir estupideces. Por favor, denle like al video. Suscríbase a la página y compártalo por WhatsApp, por Facebook, en Instagram. Es la única forma que podemos nosotros debatir a estas personas. Ahora mismo estamos bien jodidos y la gobernadora le prometió al país que iba a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de un cheque. Y eso es lo que yo estoy esperando, gobernadora. El pago que usted prometió a la deuda pública con un cheque. ¿Lo va a hacer? Yo sé que no lo va a hacer porque usted es una embustera y tu ignorancia va a llevar a que este país en 4 años se fastidie. Y esto tiene nombre y apellido. PNP, compartan por favor, denle share. Que el mundo vea que el puertorriqueño no es pendejo. Y le vamos a callar la boca un montón que siempre dijeron que para nosotros poner a nuestro país primero tenemos que ingresar al partido de ellos. Y no se dieron cuenta que era el contrario, que eran ellos quienes tenían que dejar a su partido y tenían que ingresar al pueblo. Y por eso es que solo el pueblo salva al pueblo. Pero ahora la gente lo está entendiendo. Y yo le doy las gracias a cada uno de ustedes que compartiendo todo esto es que han roto esa barrera y el miedo se perdió. Y ahora nosotros somos más y ellos tienen miedo. Y no vamos a descansar hasta que de esos 6 millones que se fueron, mínimo, 2 o 3 puedan volver. Adelante siempre, para.